Frenadeso Noticias. Saludos a todas y todas quienes nos escuchan y nos ven por la frecuencia y los espacios digitales de Frenadeso Noticias. En esta ocasión, Ronaldo Ortiz les saluda y tenemos una grata visita en Panamá y siempre ponderada presencia de una figura importante para el tema comunicacional y de la batalla de las ideas en la cual estamos todas y todos en nuestras estructuras orgánicas y como pueblo panameño también. Hablamos de la figura del profesor Ignacio Ramonet, un compañero destacado, periodista, semiólogo, todo lo que podemos hablar en términos de comunicación, de batalla comunicacional, de lucha social, de ese espacio ideológico que también debemos de hablar. La figura del compañero profesor, él es también uno de los grandes representantes de eso. Así que primeramente queremos que nos salude a los compañeros y compañeras y todos los que nos van a ver a nivel de redes sociales de Frenadeso Noticias, profe. Bueno, Ronaldo, un gran placer estar aquí contigo, te agradezco mucho la invitación. Es un gran placer para mí estar aquí en Panamá. He venido a presentar mi nuevo libro que se llama La Era del Conspiracionismo, pero siempre es un placer saludar a los amigos de Frenadeso, a Ronaldo en particular, que es un militante que no escatima esfuerzo ni tiempo para defender las causas más nobles desde el punto de vista social, cultural, comprometido. Entonces, para mí es una gran alegría estar conversando contigo esta tarde, Ronaldo. Muchas gracias, profesor. Profesor, yendo de una vez como es esto, ¿no? La lucha social es del día a día, del momento. Profesor, háblenos un poco de ese contexto internacional para que nuestro pueblo panameño también, y quienes nos ven, puedan actualizarse de cómo está el planeta, cómo está nuestro continente, la región. Usted que ha estado viendo esta realidad y también desde el punto de vista comunicacional, de información, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ve el escenario actual en este siglo XXI, 2023? Bueno, sería demasiado largo, ¿verdad, Ronaldo? Yo estoy regresando de México en este momento donde estaba dando una serie de conferencias precisamente en la UNAM, un seminario, y una de las conferencias mías era precisamente El Mundo Hoy, ¿verdad? En 2023 y Anatomía de una Policrisis. Entonces no quiero evidentemente hablar durante una hora, hora y media, pero digamos el mundo está conociendo una serie de crisis convergentes que están entrelazadas. Primero es la crisis de la COVID, que ha dejado un reguero impresionante de sufrimientos. Estamos hablando de 9 millones de muertos, estamos hablando de 1.000 millones de personas enfermas, con el sufrimiento que esto ha supuesto para familias, para amigos, para conocidos, compañeros y compañeras de trabajo. Bien, y eso también ha provocado un trauma económico, porque durante la COVID se dejó de producir, se dejó de consumir, entonces el mundo está saliendo de esa pandemia como nunca la había conocido en la historia. Y apenas saliendo de esa gravísima crisis, estalló una guerra de dimensión colosal, como es la guerra de Ucrania, con todo lo que eso supone también de traumatismo geopolítico, de consecuencias económicas, no solo evidentemente militares, pero consecuencias en el plan de la alimentación, en el plan de la energía, en el plan de los fertilizantes, porque Ucrania y Rusia son grandes productores de alimentos, grandes productores de energía, grandes productores de fertilizantes, y eso tuvo consecuencias en el mundo entero. Una guerra muy brutal que no ha terminado, que además amenaza con tener una dimensión nuclear, lo que sería obviamente catastrófico, pero sobre todo te diría, Ronaldo, que esa guerra es la constatación que el mundo ahora está dividido en bloques de nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que la división en bloques hace que lo que llamábamos la globalización ya no se puede realizar de la misma manera. La globalización supone como, por lo menos en superficie, una pacificación del mundo para que el comercio fluya. No es el caso porque evidentemente ha habido las sanciones contra Rusia
y por consiguiente ha habido y hay una hostilidad política entre dos campos, Rusia y sus aliados, Estados Unidos, Ucrania y sus aliados de la OTAN, y por otra parte también está el choque estratégico dominante entre Estados Unidos y China. Entonces, podemos decir que una de las características del mundo de hoy es el final de la globalización o el principio del final de la globalización y el final del neoliberalismo como modelo del capitalismo en esta época, que ha durado unos 40 años. A eso se añade, Ronaldo, se añade el cambio climático. Todo el mundo lo constata, aquí estamos en Panamá y por ejemplo una noticia que me impactó ayer cuando llegué, que no hay agua suficiente para el canal. Entonces las autoridades del canal están pidiendo que solo los navíos que tienen un tirante de agua relativamente reducido pueden pasar. Los más grandes no pueden pasar en este momento, tienen que esperar. Entonces, para que vean las consecuencias del cambio climático, sequías, calores como no hemos conocido, ciclones de gran envergadura, el calor, la temperatura de los mares en este momento, dicen los científicos, está alarmantemente alta. Bien, además, el mundo está conociendo unas migraciones que son de tipo bíblico, ¿verdad? Bueno, Panamá está bien situado porque muchos de las personas que emigran viniendo de América del Sur pasan por la selva del Darién, ¿verdad? Al norte de Colombia, al sur de Panamá, y pasan por aquí camino de la frontera de Estados Unidos. Es una preocupación constante para las autoridades, para la sociedad, para los migrantes, cuando hay tragedias como la que conocimos hace un poco en Ciudad Juárez, ¿verdad? En la frontera de México con Estados Unidos, donde 44 migrantes murieron quemados vivos, ¿verdad? También toda una tragedia humana, pero en realidad son millones y millones de personas que se están moviendo y esto, migraciones las ha habido siempre, pero con esta dimensión no las ha habido hasta ahora. Se mueven por razones económicas, resultado de las desigualdades producidas por el neoliberalismo. Se mueven por el cambio climático, no hay tierras para cultivar, no hay agua. Se mueven por razones políticas, hay persecución política, discriminación, etcétera. Entonces, o también por conflictos. Entonces, cualquiera que sea la razón, hay decenas de millones de personas moviéndose en África, en Asia, en América Latina. Y por último, también hay algo mucho más delicado entre las cosas que estamos viendo, es también una especie de derrumbe de la gobernanza mundial. La ONU no está haciendo su papel, ¿verdad? Pero lo vimos durante la COVID, la OMS, Organización Mundial de la Salud, no hizo su papel, la Cruz Roja Internacional no lo hizo. Ninguna institución internacional, el FMI, el Banco Mundial, está haciendo su trabajo. Nos da la impresión de que todo lo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que era un andamiaje bien importante de instituciones internacionales para primero mantener la paz y por otra parte garantizar el desarrollo, todo eso se está derrumbando y los países, las naciones están abandonadas un poco a ellas mismas. Es un sálvese quien pueda general. Y también, para terminar con este panorama bien difícil, diríamos que si quieres a esto se añade preocupaciones porque las nuevas tecnologías han invadido nuestras vidas y las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿verdad? Estamos constantemente en contacto con ellas, como en este momento, pero en realidad muchos efectos de las nuevas tecnologías no los controlamos. Y ahora está llegando la inteligencia artificial, que por consiguiente está creando preocupaciones de nuevo tipo, capacidad de crear fake news, de crear posverdades, de crear... Por eso, en una era en que las redes sociales son el medio de comunicación dominante, hay tanto conspiracionismo, que es un poco el tema de mi nuevo libro, del que hablaremos después. Sí. No, y en medio de eso está todo el tema, como usted bien dice ahora, con el tema de la fake news, la posverdad,
los medios de comunicación y el papel que están jugando desde a quién les sirven, a qué escenario se prestan. ¿Qué podemos hablar en todo este contexto que nos presenta ese papel de los medios, tanto los que tradicionalmente se han utilizado como los que ahora estamos, como los celulares, la data, el digital, todo este tema, la big data? ¿Cómo vemos este escenario también en el aspecto comunicacional para nuestros pueblos? Bueno, conocemos bien el efecto de los medios, ¿verdad? Los medios de comunicación dominantes hasta hace unos 10 años eran la radio, la prensa escrita, de papel y la televisión. Ahora el medio dominante son las redes sociales, son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todo esto, TikTok. Son las redes las que movilizan el mayor tiempo de los ciudadanos, en particular de los más jóvenes, y la manera en que la gente se informa. Con los medios tradicionales, la manipulación era relativamente fácil y la podíamos detectar fácilmente. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que los medios primero pertenecían a grupos empresariales, monopolísticos en muchos países, y que en definitiva los medios, en vez de defender la verdad o la objetividad, defendían de manera muy sigilosa, de manera muy discreta, pero defendían los intereses de las empresas, que en general son los intereses de la clase dominante. Los medios dominantes tienen vocación a defender los intereses de la clase dominante a la que pertenecen. Luego también hubo, desde el final de los años 90 y todo a lo largo del siglo XXI, en los últimos 20 años, en muchos países, en particular en América Latina, los medios se transformaron como en partidos políticos que organizaban golpes de Estado, como el que se le dio en 2002 al presidente Chávez, el 11 de abril, ¿verdad? Los medios montaron una conspiración para provocar una intervención de las Fuerzas Armadas y derrocar al presidente. Los medios, en definitiva, tomaron, normalmente eran las Fuerzas Armadas las que hacían los golpes de Estado. Ahora vemos que los medios son capaces de crear la atmósfera que crea las condiciones para el golpe de Estado. Entonces, ese aspecto era tradicional. Con las redes no funciona de la misma manera. Es una lógica diferente. ¿Por qué? Porque las redes, lo explico en mi nuevo libro, las redes tienen poco contenido. No son medios de la persuasión, son medios del impacto emocional, son medios que tocan a los sentimientos, no están tocando a la razón. No están mintiendo, están creando digamos, un contexto que hace que de repente te sientes atraído por un bando, cualquiera que sea este bando, que defiende tal o cual cosa. Los medios, las redes lo que impulsan es a que el ciudadano o la ciudadana que los utiliza los haga circular. Sí. La inmediatez, lo rápido que dicen, ¿no? Sí, lo rápido, pero sobre todo la actuación. Recibo un meme, lo mando. Sí, voilà. Funciono como un eslabón, soy un eslabón, nada más, ¿verdad? De una cadena. Entonces no es igual que la televisión que habla de repente a millones de personas de una vez. No, aquí esos millones se van acumulando, gota a gota, granito de arena por granito de arena. Pero, si quieres, es más lento, pero más eficaz. Porque yo recibo tu mensaje, o sea, de alguien que conozco, en el que tengo confianza. Entonces yo digo, si esto me lo manda Ronaldo, debe tener importancia. Yo lo vuelvo a mandar a una persona que dice, Ramotete es mi amigo, si me lo manda es importante. ¿Entiendes? Entonces el tipo de funcionamiento, no tenemos tiempo aquí pero merece análisis porque no funciona de la misma manera. La comunicación no se hace de la misma manera, ni según los mismos principios. Es casi comunicación sin contenido, sin contenido. Cuanto menos contenido, más velocidad. Cero contenido, velocidad de la luz. Y un poquito de contenido, ya un poco más lento, pero también rápido. Si tiene demasiado contenido, si mando un informe no sé, de un movimiento, de una ONG que tiene 40 páginas, no lo lee nadie. Entonces eso ya no circula.
¿me entiendes? O circula pero en vacío. Entonces las redes merecen un análisis comunicacional específico. Es un reto. Y además de eso, en medio de todo esto, hay realidades en nuestros países. La burguesía, la oligarquía de nuestros países se rearma, se puede decir, porque han sentido los golpes de los distintos momentos que en el caso de Latinoamérica y el Caribe se ha ido fortaleciendo los movimientos sociales, han ido asumiendo administración de estados, compañeras y compañeros en función de los intereses de los pueblos, pero se está reorganizando. En el caso panameño podemos indicarle, profe, en estos días casualmente uno de los sectores de los ejecutivos de empresas han planteado invitar a una figura de la ultraderecha conservadora, dice ser libertario y todo esto, un tal Alex Kaiser, y están preparándose. Lo tomo como ejemplo, ¿no? En el diálogo que tenemos en función de una realidad concreta. Ellos también están preparándose, o sea, nuestros enemigos de clase, como lo llamamos en nuestro escenario aquí, se están preparando. Y cómo vemos esos escenarios también a nivel macro, digamos, ¿no? de nuestra región, de nuestro continente, en esa batalla de las ideas que usted también siempre nos ha comentado. Bueno, es una dialéctica, digamos, tradicional, Ronaldo, no podemos sorprendernos. Es una dialéctica. ¿Qué está ocurriendo en el continente latinoamericano? Bueno, nunca ha habido tantos gobiernos progresistas en la región, ¿verdad? Acuérdate que en este momento las 6 economías más importantes de América Latina, ¿verdad? México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, están gobernadas, están piloteadas por gobiernos progresistas. Además de otros países progresistas con victorias electorales como en Honduras, ¿verdad? El año pasado de Xiomara Castro. Entonces, es natural que, digamos, los partidos de oposición conservadores que han perdido el poder estén ahora tratando de volverlo a ganar. Mientras esto sea democrático, nadie puede sorprenderse, ¿verdad? Entonces, pero forma parte del debate. Y también no te olvides que en realidad el debate ¿cuál es? Es tratar de ganar los corazones y las mentes de los ciudadanos, sí, mediante precisamente los mecanismos de comunicación. Y tú citabas antes también el Big Data, muy importante. ¿Por qué? Porque el Big Data hoy, a través de las redes, a través del uso de las redes, nos da un retrato de la sociedad, de cualquier sociedad, sobre qué simpatías puede tener esta sociedad, hacia quién, hacia qué productos, qué temas culturales, que cualquier actividad, ya sea política, cultural, económica, de consumo, sabemos como nunca hemos sabido, como una radiografía. Entonces los discursos se elaboran río arriba, si quieres, en función de una sociedad que conocemos bien. Entonces, hoy casi el discurso electoral, el discurso político es casi científico, sí, porque se dirige exactamente a tal grupo, a tal otro grupo, con tal discurso, con tales palabras, con tales conceptos, y de ahí que la asesoría electoral se haya vuelto también como una ciencia, casi una ciencia quirúrgica, ¿verdad? Y todo pasa por la comunicación. De ahí que sea tan importante, Ronaldo, tu preocupación por la comunicación. De hecho, como comentario, vemos el tema, lo que muy bien también nos enseñó la profesora Marta Harnecker, de la superestructura del Estado, cómo se maneja, cómo se instruye esa superestructura de lo ideológico, lo religioso, las leyes, el Estado. También eso es importante, como retomar esas cosas que nos han dejado figuras como la profesora, como usted, para poder fortalecernos en esa tarea. ¿Qué más podemos decirle al pueblo panameño en este caso? ¿Cómo vemos ese escenario y qué podemos aportar como pueblo, como medios alternativos populares de calle? ¿Qué podemos decirle también a esa gente que está haciendo comunicación, pero desde el barrio, desde la comunidad? Bueno, aquí Panamá es una sociedad muy rica en experiencia cultural, experiencia histórica. Aquí ha habido luchas, este es un país que ha tenido 2 luchas por la independencia, cuando la mayoría de los países solo han tenido una. Un país que ha tenido una tercera lucha por otra independencia para rescatar el canal. La sociedad panameña se ha organizado, ha luchado. Muchas personas quizá hoy no recuerdan, digo desde el exterior, porque el exterior claro, se tiene una imagen deformada de Panamá, pero aquí ha habido una lucha estudiantil en particular, sí, heroica, con muchos mártires para recuperar la zona del canal.
En fin, y es una sociedad donde hay, como en otros países, ¿verdad?, muchas desigualdades. Entonces, bueno, movimientos como Frenadeso, que es un movimiento a la vez asociativo y cultural, que tiene una gran capacidad para escuchar precisamente las ambiciones, los deseos de la población, luchar contra las desigualdades, sobre todo que estamos a un año de elecciones muy importantes, ¿verdad? Entonces, lo que hay que decir es que precisamente hay que estar alerta. Estamos en un mundo muy complicado, que se ha complicado normalmente. Ronaldo, no hay que dudar en decir que el mundo se ha vuelto peligroso. Estamos en un mundo peligroso, una geopolítica peligrosa. Mañana puede haber un uso de armas nucleares, puede haber una conflagración militar de aquí a poco tiempo entre Estados Unidos y China. O sea, no estamos en una balsa de aceite, estamos en un torrente que se ha precipitado, y yo creo que Panamá, que es un punto decisivo en el globo por su situación ísmica, por el canal, es un país que tiene que estar muy preocupado por la geopolítica, porque es un país geopolítico por definición, ¿verdad? Entonces yo creo que los ciudadanos, las ciudadanas aquí deben estar muy atentas a este momento que se está viviendo en el mundo y en el país, y yo creo también que el articularse con movimientos como el vuestro es una manera de estar muy conscientes de la problemática que se está planteando. Y en ese escenario también, otro comentario, vemos cómo acá las autoridades del gobierno de Estados Unidos pasean, o sea, casi semanalmente tenemos una autoridad distinta, sea el secretario de Seguridad, sea la jefa del Comando Sur, la misma embajadora. En el caso nuestro acá, pues estamos viendo que, como usted bien dice, hay un papel importante que está jugando un país con esta posición geográfica, y que hay intereses, y por eso es importante que sigamos fortaleciéndonos en este aspecto. Ahora bien, hablemos del libro. Viene un importante lanzamiento aquí en Panamá del libro, el último libro de usted. Háblenos un poco por cuál es el norte del libro, qué podemos esperar el 2 de mayo en la Biblioteca Nacional, para que nos hable un poco de eso. Primero, Ronaldo, espero que no sea mi último libro, espero que sea el nuevo, es solo el nuevo. Espero que haya un próximo. Entonces, el martes próximo, día 2 de mayo, a las 6 de la tarde, vamos a estar presentando en la Biblioteca Nacional, aquí en Panamá, el 2 de mayo, martes, a las 6 de la tarde, vamos a estar presentando La Era del Conspiracionismo. Es un libro basado en, como todos recuerdan, el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero del 2021. Y analizando el asalto al Capitolio, vemos precisamente todo el discurso de Donald Trump, cómo Donald Trump consiguió crear, mediante los mecanismos de las redes que están analizados en el libro, crear toda una narrativa que psicológicamente consiguió convencer a decenas de millones de personas de que había una conspiración por parte de los dirigentes del Partido Demócrata, y esta conspiración pedofílica, satánica, con caracteres totalmente increíbles, millones de personas se la creyeron. Entonces la cuestión es cómo eso fue posible. El libro explica cómo fue posible, de qué se trata, cómo hoy vivimos expuestos a ese tipo de narrativa. Recordemos que desde que se produjo el asalto al Capitolio, luego se produjo con Bolsonaro en Brasilia, el ataque también, digamos, al Capitolio brasileño en Brasilia, cuando Lula asumió el poder. Un año antes, en Ottawa, que es la capital de Canadá, también se produjo un asalto. Los camioneros asfixiaron el Capitolio canadiense, imitando a lo que había hecho Trump. O sea, ahora estamos en algo que hay que conocer para tratar de evitar que se reproduzca. Para hablar de ese libro, el martes próximo a las 6 de la tarde, pues estaremos, si vienen ustedes, estaremos juntos, Ronaldo, para presentar allí el libro. Lo va a presentar, el libro estará en venta allí mismo, yo lo firmaré si alguien me lo pide. El Hombre de la Mancha, que es una librería muy importante de Panamá, va a ocuparse de eso. El canal SER TV lo va a estar promocionando de igual manera.
Y bueno, la Biblioteca Nacional también está auspiciándonos, así que la cita es el martes 2 de mayo, después de la fiesta del 1 de mayo. Así mismo, y es importante que resaltemos este aporte que nos deja una vez más el profesor Ramonet, porque eso nos garantiza tener más información de primera mano, poder hacer análisis, debate del libro, que podamos accesar al libro primero, hacer esos análisis y poder también verlo desde nuestro punto de vista, Panamá. ¿Qué pasaría Panamá con un país dirigido por un gobierno progresista de luchadores sociales, luchadoras sociales? ¿Qué nos pasaría a nosotros también? ¿Por qué no? Porque hay que también tener eso claro, porque vienen elecciones y tenemos que adelantarnos a ese escenario. Además de eso, el aporte que nos da el profesor también va en función de que podamos también conocer eso interno que hay en todos estos movimientos, porque bien reciente estaba el tema de Bolsonaro, que si lo iban a enjuiciar, que si lo iban a investigar, ayer estaba en eso, de hecho, en estos días pues. Y además de eso, el mismo escenario que se presenta para el continente. Esto va a seguir, el movimiento se sigue dando. Entonces, bueno, ya para ir finalizando, sabemos que los tiempos no nos dan en estos espacios. ¿Qué le podemos decir al pueblo panameño? El mensaje a nuestras organizaciones, a nuestra militancia, a nuestra base y al pueblo en general, pues. Aquí hay una frase que se ha forjado en esta casa, que es: la pelea es peleando. Bueno, este fue el compañero profesor Ignacio Ramonet. Seguimos en estos importantes espacios y siempre agradecidos con ustedes que nos ven y nos escuchan por nuestras redes y por nuestros medios. Gracias.